Bienvenidos a Audible. Editorial El Grano de Mostaza presenta Curación a través de un curso de milagros, de Enric Corbera. Narrado por Albert Malla. Introducción. Llevo unos 20 años de mi vida aprendiendo y enseñando un curso de milagros. Este cayó en mis manos después de haber estado formulando una petición durante un año. Le pedí a Dios hacer un auténtico curso de autoconocimiento. Ya estaba cansado de cursos, cursillos, de técnicas para llegar a la iluminación, de trabajar con piedras, de energías, de hacer, de dejar de hacer, de tomar, de no tomar, de niveles, de meditaciones más o menos trascendentales. Estaba harto y me dije a mí mismo, esto no puede ser tan complicado. Somos nosotros quienes lo complicamos todo y lo hacemos difícil. El ego está por todas partes. Llegar a Dios tiene que ser mucho más fácil. Por entonces, yo practicaba la naturopatía como método de sanación. Una paciente mía viajó a Venezuela, de donde me trajo como regalo un libro. Me dijo, fue como un impulso. Entré en una librería y una fuerza me llevó hasta la estantería donde estaba este libro. Sentí que era para ti y aquí lo tienes. El libro era un curso de milagros. En cuanto lo tomé entre mis manos, supe a ciencia cierta que Dios, el universo, respondía a mi petición, como otras tantas veces ya lo había hecho. Sentí entonces que mi búsqueda espiritual había llegado a un nivel en el que ya podía descansar, que lo que debía hacer era leer el libro y ponerlo en práctica. Empecé por El Manual para el Maestro, y entonces supe que ya tenía el libro o el curso que había pedido. Durante un año lo leí e hice un resumen de unas 100 páginas, formado por frases que se me iluminaban cuando leía el curso. Me dije, tienes que enseñarlo si lo quieres aprender. Hice mis ejercicios diariamente. Había algo que me molestaba y me molestaba bastante. Era precisamente el nombre de este libro. Es más, cuando empecé a enseñarlo lo llamaba Curso para el Autoconocimiento. Eso duró poco. Un año más tarde ya lo llamaba Taller sobre un curso de milagros. Recuerdo que a mi primera clase o taller asistieron 2 personas, las cuales no volvieron nunca más. Pero cada día había alguien nuevo. Al llegar al final del taller, que duró un curso lectivo, había 20 personas. Durante un tiempo, este fue un número de referencia. Contar con esa cantidad de interesados era la condición para hacer un taller de un curso de milagros allí donde me lo pedían. Han transcurrido 20 años. Ha sido un camino maravilloso, de aprendizaje, de transformación. Un camino en el que se ahorra tiempo, mucho tiempo, y durante el cual uno se da cuenta de que con las prácticas espirituales más famosas se avanza lentamente, si las comparamos con la aplicación de los principios que el curso alberga. Es muy cierto lo que éste dice. Yo te ahorraré 1000 años. El milagro sustituye un aprendizaje que podría haber durado miles de años. Me quedé con un párrafo del libro de ejercicios, uno de la página 521. Este curso es un comienzo, no un final. Ya no se asignarán más lecciones específicas, pues ya no son necesarias. En lo sucesivo, oye tan solo la voz que habla por Dios. Él dirigirá tus esfuerzos, diciéndote exactamente lo que debes hacer, cómo dirigir tu mente y cuándo debes venir a Él en silencio, pidiendo su dirección infalible y su palabra certera. Poco a poco fui aplicando los principios del curso. Le pedía consejo al Espíritu Santo y empezaba a perdonarme. El camino me parecía duro, pero nunca lo encontré difícil. Es más, lo consideraba claro y perfectamente señalizado para no perderse. No he dejado de practicarlo diariamente en estos 20 años, durante los cuales habré hecho unos 100 cursos. No me considero maestro del curso, sí un estudiante algo avanzado. Mi ejemplar revela lo mucho que lo he trabajado.
Las letras de la cubierta han desaparecido. Las páginas están llenas de colores y de subrayados. Cuando lo tengo entre mis manos, siento una paz profunda. No por el libro, sino por todo lo que he experimentado con él. Hoy en día me piden que imparta cursos por todas partes y no doy abasto con ello. Una vez más, lo he puesto en manos del Espíritu Santo y una vez más se me ha dado la respuesta. Da el curso por Internet. Creo que se llama webinar. Pero no solo se te da la respuesta, sino que también los medios vienen a ti. De lo contrario, no resultaría justo. En la actualidad hay un equipo de personas que están trabajando para que el curso pueda llegar vía Internet a todas las partes del mundo. El curso emplea una terminología judeocristiana. Habla de Dios, del Espíritu Santo, del ego, del pecado, de la expiación, etc. Al principio, esto me molestaba porque había sido educado en el fundamentalismo católico. Luego fui comprendiendo que las palabras solo son símbolos y que los conceptos son los que tienen que cambiar. Cuando los cambias, las palabras tienen otro significado. El Espíritu Santo es nuestro yo superior, el que está conectado permanentemente con la fuente universal o Dios. Hay que dejar muy claro que el curso enseña que todo es un sueño y que nosotros creamos sus personajes y el mundo mismo. Estamos en un sueño y hemos de despertar por nosotros mismos, pero siempre con la ayuda del Espíritu Santo. No le pidas a Dios que te despierte del sueño. Para Él, este no existe. El cuerpo y el mundo no fueron creados por Dios, sino por el Hijo de Dios, que se sintió separado del gran Hacedor. De hecho, la Biblia lo anuncia de alguna manera al decir que Adán se quedó dormido, pues Adán aún sigue durmiendo. La historia bíblica es el sueño de Adán y Eva. El oyente verá que el libro es radical en muchos aspectos, pero es que el curso lo es. No entra en controversia. Dice simplemente que todo es sueño, que el mundo no existe y que el cuerpo tampoco. No hay término medio, o lo tomas o lo dejas. El mundo del sueño es el mundo del miedo, de la separación, de la enfermedad, de la carencia y de la muerte. Vaya, una auténtica locura. Una de las enseñanzas que yo considero vitales consiste en sanar la percepción. La percepción es una función del cuerpo y pertenece al ámbito de la conciencia. Es la que nos mantiene en el sueño, pues nos hace creer que lo que vemos es real, en vez de comprender que solo son interpretaciones determinadas por nuestros aprendizajes inconscientes, creencias, tabúes, etc. La proyección da lugar a la percepción. ¿Qué es lo que proyectamos? La culpa. La culpabilidad es la piedra en la que el ego ha edificado su iglesia y la que hace que el tiempo perdure. Por eso es tan importante aplicar el perdón continuamente en nuestra vida. Este libro solamente pretende hacer más consciente al lector de que la sanación de nuestros males radica en nuestra mente y de que el curso es un recurso de curación aquí en la tierra. El libro está organizado de la misma manera que empleo cuando enseño y aprendo un curso de milagros en mis talleres. La enseñanza es reiterativa. Nunca se repiten lo suficiente los principios del libro UCDM. Procuro llevar estos principios a la vida cotidiana para ayudar a las personas que me escuchan o se forman conmigo a hacer el cambio de mentalidad pertinente, inspirándonos siempre en el Espíritu Santo. El cambio siempre tiene que ser de mentalidad, no de conducta. Los cambios conductuales no llevan a ninguna parte. El verdadero aprendizaje es constante y tan vital en su poder de producir cambios que un hijo de Dios puede reconocer su propio poder en un instante y cambiar el mundo en el siguiente. Ello se debe a que al cambiar de mentalidad produce un cambio en el instrumento más poderoso que jamás se le haya dado para cambiar. Para terminar, debo decir algo muy importante. Todo lo que explico de un curso de milagros es mi interpretación personal. Siempre le pido inspiración al Espíritu Santo,
Pero eso no quiere decir que lo que yo diga o escriba sea respaldado por la Fundación para la Paz Interior, que es la que tiene los derechos del libro Un curso de milagros. Muchas gracias a todos. Enric Corbera. Hay verdades que van más allá de las verdades establecidas. Las verdades profundas son afirmaciones cuyo opuesto también contiene una verdad profunda. Niels Bohr. Muchas teorías científicas hoy en día son obsoletas y, sin embargo, se siguen enseñando en las escuelas y en las universidades. Algunas, en su día, demostraban algo sencillamente porque se carecía de la tecnología necesaria para demostrar lo contrario. Por ejemplo, la estructura del átomo se consideró rígida hasta que se demostró que la posición del electrón está en un campo de posibilidades. Del mismo modo, en la actualidad, se afirma que todo está separado y que el universo no está unido por lo que antiguamente se llamaba éter. En 1887, Michelson y Moseley declararon que, si realmente hubiera algo que lo conectara todo, ese algo debería tener movimiento, y éste podría detectarse. Como mediante sus experimentos no pudieron medirlo, declararon una verdad profunda. Todo está separado. Esta verdad profunda programó a numerosas generaciones en un paradigma cuya falsedad hoy conocemos, lo que no impide que muchos sigan viviendo en él. Ello se debe a que las creencias establecidas marcan nuestra forma de pensar y de ver el mundo. Más de 100 años después de Michelson y Moseley, en 1996, se repitió el experimento y la revista Nature publicó los resultados bajo el título Relatividad especial. Se detectó movimiento en el campo. Hay una energía que lo une todo, llamada campo, a la que muchos, incluido yo, llamamos matrix o matriz. Al recibir el premio Nobel en 1944, Max Planck dijo: «Toda materia tiene su origen y existe en virtud de una fuerza. Debemos presuponer la existencia de una mente inteligente y consciente tras esa fuerza. Esta mente es la matriz de toda la materia. Nuestra existencia, nuestra forma de pensar y, por lo tanto, de alguna manera, nuestra forma de crear, se sustentan en unas premisas o presuposiciones, verdades profundas, que hoy en día se han demostrado falsas. Es lícito reflexionar y replantearnos nuestra forma de vida. Creo que lo más inteligente que puede hacer una persona es cuestionarse a sí misma tantas veces como sea posible. Ello le permitirá evolucionar en su pensamiento y adquirir verdades profundas que sustituyan otras verdades profundas totalmente opuestas, pero que le han servido para vivir. Estamos ante un gran cambio paradigmático. Cada día son más las mentes que viven y comprenden la globalidad, que se dan cuenta de que nuestros actos repercuten en los demás y de que absolutamente todo lo que hacemos afecta al resto. En estos momentos estoy pensando en mí mismo y en cómo una decisión ha movido tantas almas y ha cambiado tantas vidas. Me refiero a una serie de vídeos colgados en Internet. La idea surgió sin expectativas, simplemente para compartir, hasta que me llegué a cuestionar si los vídeos le interesarían a alguien. Un año después, resulta que hay miles y miles de personas que los ven. Recibimos unos 100 mensajes de correo electrónico diarios en los que nos preguntan cosas con la intención de aprender. Correos de todas las partes del mundo e invitaciones para dar conferencias y cursos nos han llegado desde la selva amazónica, de grupos de poder, de personas con mucha reputación. Hemos recibido hasta propuestas de programas de ayuda a las etnias más desfavorecidas. Todo esto me ha hecho tomar plena conciencia de que nuestros actos siempre tienen un efecto en alguna parte. Hoy en día, Internet tiene un poder de comunicación que nos era imposible imaginar hace apenas unos pocos años. Todo sucede mucho más rápido. Vivimos en la era de la información, pero esta es tanta y las ideas pueden ser tan dispares que, más que informada, nuestra mente se encuentra inmersa en un galimatías. Por eso se hace imprescindible desarrollar la capacidad de discernir.
Para ello, necesitamos tener una mente autodidacta, abierta a todo tipo de pensamientos y, sobre todo, una mente capacitada para vivir en una verdad hoy y dejarla por otra mañana, porque el pensamiento ha evolucionado hacia una verdad más profunda. Me refiero a poner en marcha nuestra plasticidad neuronal, la capacidad que nos permite aprender y cambiar nuestros modelos de vida. Vivimos bajo presunciones falsas que funcionan o han funcionado como verdades profundas. Suposiciones en las que se basa la teoría de Darwin. 1. La vida surge espontáneamente de la materia inerte. 2. La naturaleza no dota a una especie con más de lo que necesita para vivir. 3. Las especies existentes pueden evolucionar y dar lugar lentamente a especies completamente nuevas a lo largo de prolongados periodos de tiempo. Estas premisas fueron verdades plenamente aceptadas por la ciencia, pero hoy han sido superadas por otras más actuales y ciertas. Lo que realmente es preocupante es que la ciencia avanza, pero el ritmo del cambio de las enseñanzas en las aulas es más lento. Hoy en día, en las universidades se enseñan verdades que la ciencia ha declarado obsoletas. ¿Por qué? Hay varios experimentos que demuestran sobre todo la primera premisa. El experimento de Mila y Urey representa la primera comprobación de que se pueden formar espontáneamente moléculas orgánicas a partir de sustancias inorgánicas simples en condiciones ambientales adecuadas. Fue llevado a cabo en 1952 por Stanley Mila y Harold Clayton Urey en la Universidad de Chicago. Aunque no se obtuvo ningún tipo de materia viva, se formaron 5 aminoácidos. El experimento fue clave para apoyar la teoría del caldo primordial en el origen de la vida. Y Joan Oró, bioquímico español y asesor de la NASA, hizo otro descubrimiento. Utilizando ácido cianhídrico bajo condiciones ambientales similares a una hipotética atmósfera terrestre primitiva, obtuvo adenina. Esta fue la primera vez que se obtenía un compuesto orgánico y nitrogenado mediante síntesis abiótica en condiciones similares a las de la Tierra hace miles de millones de años. Más tarde se descubrió que los modelos de atmósfera propuestos eran poco acertados. Hace falta algo más que la ciencia no ha descubierto, o si lo ha hecho, no se ha informado de modo oficial. En la actualidad, hay varios científicos que especulan acerca de la posibilidad de que el ADN provenga del espacio interestelar. Seríamos criaturas formadas por polvo de estrellas. La segunda premisa también ha sido puesta en entredicho. Un ejemplo es la evolución del cerebro humano. Nuestros cerebros se hicieron más grandes de lo que era realmente necesario. En cuanto a la tercera suposición, se ha demostrado que el ADN de los neandertales es muy diferente del nuestro, y esto los coloca en un árbol evolutivo distinto al del ser humano. Hasta la fecha, no hay ningún vestigio material de especies transitorias que apoye esta premisa de la evolución. Todo apunta, por ejemplo, a que no descendemos del Homo neanderthalensis. Los arqueólogos Avi Goufa, Ron Barkay e Israel Herkovich, del Departamento de Anatomía y Antropología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tel Aviv, encontraron restos de Homo sapiens, concretamente dientes, en Israel con 400.000 años de antigüedad, cuando hasta hace poco los más arcaicos tenían 200.000 años. Los 8 dientes se hallaron en la cueva de Kesim, un sitio prehistórico al este de Tel Aviv, y fueron analizados por un equipo de investigación internacional. Según los resultados de estas investigaciones, los dientes son muy similares en tamaño y forma a los del Homo sapiens. Hoy en día hay argumentos científicos que nos llevan a pensar en un diseño inteligente. Veamos sus presunciones. Presuposiciones del diseño inteligente. 1. Existe un orden en el universo. 2. La complejidad de los organismos vivos puede explicarse de modo más satisfactorio como el resultado de procesos con una dirección clara que como el de procesos aleatorios. Esta teoría se basa en la idea de que tiene que haber un patrón a seguir y que, por lo tanto, detrás de este hay un proyecto o una inteligencia. La gran incógnita es de qué tipo de inteligencia se trata.
Esa es la pregunta que asuela todas las mentes que buscan la verdad. ¿Por qué vivimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Para qué tantos esfuerzos si hemos de morir? ¿Hacia dónde se dirige esta fuerza descomunal? Incluso el propio Darwin, en El origen de las especies, consideraba improbable que la selección natural fuera por sí sola la responsable de la enorme especialización de los órganos y tejidos. El mismo Einstein dijo: «Veo un patrón, pero mi imaginación no es capaz de concebir al hacedor del patrón». Todos bailamos al son de una melodía misteriosa que entona a lo lejos un flautista invisible. Y Francis Crick, codescubridor de la molécula del ADN, cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que la vida hubiera surgido de una serie aleatoria de acontecimientos, dijo: «Un hombre honesto, armado de todo el conocimiento disponible actualmente, solo podría afirmar que el origen de la vida parece por el momento ser casi un milagro. Tantas son las condiciones que debieron cumplirse para iniciarla». La teoría de la selección natural y la ley del más fuerte nos han llevado a la competitividad y a la destrucción. La naturaleza nos enseña que su principal fuerza es la cooperación, y lo hace con multitud de ejemplos, como el de un hormiguero, que funciona como un solo organismo. Debemos cambiar nuestro paradigma por el de la cooperación y abandonar la lucha del más fuerte que nos ha conducido a la actual crisis. Una de las soluciones pasa por el cooperativismo, por la búsqueda de soluciones comunes. La vida humana muestra señales inequívocas de un diseño inteligente. Las pruebas de ello se encuentran al estudiar los infinitos procesos biológicos. Somos seres complejos. Los procesos de la naturaleza lo son. Esto nos lleva a la reflexión de que todo proceso fisiológico que se manifieste presupone la existencia de un patrón inteligente. En La verdad profunda, Greg Braden nos pone un ejemplo muy elocuente. Para que una hemorragia se detenga y se ponga en marcha el mecanismo de coagulación, han de estar presentes 20 proteínas distintas. Si falta una, esto no funciona. Y esto me lleva a deducir que las 20 proteínas deben estar presentes antes de constituirse la sangre, lo que demuestra que hay un patrón subyacente a la manifestación física. Esto no puede estar regido por la evolución, sino por un diseño inteligente. Nuestras emociones influyen en el campo o matriz en que nos hallamos inmersos. Todo nuestro mundo y nuestros cuerpos están constituidos por un campo de energía que nos entrelaza, la materia oscura. Toda la energía, por definición, es información. Todo es potencialidad pura. Todo está por manifestarse. ¿Qué es la materia oscura? Los neófitos, como yo, necesitamos buscar una respuesta que nuestras mentes puedan entender. La física tiene un modelo llamado estándar, que sería lo que la teoría de la evolución es a la biología. Este modelo intenta explicar lo que podemos ver y lo que debe haber ahí. Dicho de otro modo, hay un universo visible ahí afuera, pero su distribución nos indica que debe haber algo más para que lo que vemos tenga su razón de ser y estar. Las distancias que hay entre los objetos visibles, galaxias, soles, planetas, etc., deben estar mediadas por este algo que la ciencia llama materia oscura. Hay otra hipótesis importante para comprender todo esto. Se sabe, o al menos se cree, que las galaxias se van alejando unas de otras. Para que esto sea posible, es necesario algún tipo de energía. A esta se la denomina energía oscura. Se cree que la materia y la energía oscuras conforman el 96% de la masa y la energía del cosmos. Los científicos diferencian entre materia oscura y energía oscura, porque parecen comportarse de manera distinta. La materia oscura parece tener masa y formar acumulaciones gigantescas. De hecho, los cosmólogos calculan que la atracción gravitatoria de estas acumulaciones jugaba un papel principal para que la materia ordinaria formara las galaxias. Por contraste, la energía oscura parece no tener masa y distribuirse uniformemente por todo el espacio, donde actúa como una especie de antigravedad,
una fuerza repulsora que está desgarrando el universo. Parece evidente que la materia oscura y la energía oscura sustentan el universo visible y le dan sentido. Esta materia y esta energía lo penetran todo, están en todas partes, y serían la parte invisible que permite la manifestación de la parte visible. Un indicio más de la existencia de un diseño inteligente nos lo proporciona la teoría del holograma formulada por Denis Gaba en 1947, por la que mereció el Premio Nobel en 1971. Esta teoría demuestra algo que la sabiduría espiritual afirma desde hace miles de años, que la parte se encuentra en el todo y el todo en cada parte. Un curso de milagros nos dice: cuando hiciste que lo que no es verdad fuese visible, lo que es verdad se volvió invisible para ti. Magnífica reflexión sobre nuestra dualidad y nuestra percepción. Detrás del universo visible hay un universo invisible que muchos científicos ya anuncian o predicen. Por ello, he citado a Niels Bohr, Max Planck y Greg Braden. Todos ellos intuyen que hay una sustancia que mantiene al universo visible tal cual lo percibimos, una energía inconmensurable que lo alimenta todo y le da significado. También vale la pena mencionar a David Bohm y su teoría del orden implicado y el orden explicado. Según él, lo que vemos, las galaxias, las estrellas y los planetas, configuran el orden explicado, pues son la manifestación de un orden subyacente que llama implicado. Esto significaría que hay orden por doquier y que el azar brilla por su ausencia. El universo es la consecuencia de una inteligencia que se manifiesta en todas partes. Pero para comprenderla hay que ir más allá de la física y adentrarse en la metafísica. Podemos ver reflejada esta metafísica en un curso de milagros. Para mí este es un libro cuántico. En él se expresan grandes verdades, ocultas tras metáforas y palabras pseudo-religiosas. Palabras que a mucha gente le molestan, tal como me ocurría a mí. Me molestaban las palabras como Dios, Espíritu Santo, cielo, infierno, etc. Incluso el mismo título del libro. Más tarde comprendí que lo que había que cambiar no eran las palabras, sino los conceptos que encerraban. Luego entiendes que Dios es inteligencia universal, que el Espíritu Santo es la manifestación de la sabiduría dentro de ti, que no hay pecado y que lo único que hay que cambiar es la percepción, que es preciso liberarse de la culpabilidad que nos mantiene atados a este mundo de dolor. Que el dolor que sufrimos y la creencia en el sacrificio son los pilares que sustentan nuestro mundo visible. Un mundo donde la separación es ley. Un mundo en el que si tú tienes, el otro no. Un mundo donde compartir es perder. Un mundo en el que dar solamente sirve para obtener, y si das, pierdes. Todas estas creencias y muchas más son la sustancia mental que nos hace ponernos enfermos. La enfermedad es la manifestación de una desarmonía interior, de una falta de coherencia en nosotros mismos. Se trata de pura idolatría, la creencia de que se nos puede desposeer de nuestro poder y entonces buscamos afuera aquello que solamente está dentro de nosotros. Construimos iglesias, templos, dioses esperando encontrar en ellos la tan ansiada paz. Oramos, y nos sentimos abandonados porque no recibimos las respuestas esperadas. Creemos que hay un Dios que nos juzga. No comprendemos que esta característica o atributo no le corresponde a Él, sino al ego. La fuerza del juicio, la del acto de juzgar, es la energía que alimenta la separación. Esta verdad profunda esconde otra más profunda todavía, invisible a nuestros ojos duales, que todo está intrínsecamente unido, que no hay nada que no forme parte de nosotros y nosotros de ello. Este libro pretende abrir nuestros ojos a esta verdad escondida, mediante el cambio de las creencias que son la base de la percepción, la cual crea el mundo que vemos. El mundo de la percepción, por otra parte, es el mundo del tiempo, de los cambios, de los comienzos y de los finales. Se basa en interpretaciones, no en hechos. Es un mundo de nacimientos y muertes, basado en nuestra creencia en la escasez, en la pérdida, en la separación y en la muerte.
Es un mundo que aprendemos en vez de un algo que se nos da. Es selectivo en cuanto al énfasis perceptual, inestable en su modo de operar e inexacto en sus interpretaciones. Una vez que alguien queda atrapado en el mundo de la percepción, queda atrapado en un sueño. Hablemos de la sombra, esa gran desconocida. No os resistáis al mal. Jesús. Mateo 5:39. Porque el bien que quisiera hacer no lo hago, pero el mal que no quisiera hacer lo hago. Pablo. Rom 7:19. Prefiero ser un individuo completo antes que una persona buena. Carl G. Jung. Pero, ¿qué es la sombra? Voy a empezar diciendo que la sombra, en contra de diversas opiniones, no es algo malo. La sombra es mala para la conciencia, porque ésta está conformada, entre otras cosas, por absolutamente todo lo que el consciente rechaza de sí mismo. Vendría a ser como el saco que utiliza el ego para esconder aquello que considera malo, que desea mantener en secreto, lo que se oculta por miedo a lo que puedan decir o pensar los demás. La sombra es una gran carga y muchas veces se expresa en el árbol genealógico. Se manifiesta en situaciones, relaciones, síntomas físicos y experiencias que afectan la vida de muchos de los integrantes del árbol. La sombra también contiene todas nuestras potencialidades y cualidades sin desarrollar. Podemos cumplir los mandatos paternos, pero nuestro potencial interior al final acabará saliendo. Es mi caso. Estudié ingeniería técnica como mi padre y hasta en la misma universidad, pero a los 33 años tuve que romper con todo y cambiar radicalmente mi vida. Una fuerza en mi interior me dictaba el camino a seguir. Me dediqué a la sanación. Me licencié en psicología a los 49 años y hoy en día puedo decir que estoy en paz conmigo mismo, porque siento que lo que hago es lo que soy. La sombra es inconsciente por definición. No podemos saber siempre si estamos sometidos o no a sus programas. Para alcanzar el estado de paz interior, hemos de buscar la integración de la sombra en nuestra conciencia. Debemos aprender a gestionar nuestra sombra, a conocerla cuando se expresa. En 1945, Carl G. Jung definió la sombra como lo que una persona no desea ser. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, afirmó, sino haciendo consciente la oscuridad. Un procedimiento, no obstante, trabajoso y, por lo tanto, impopular. Demasiadas veces tratamos de ocultar ante los ojos de los demás nuestros enfados, ansiedades, miedos, emociones y percepciones. Estas represiones afectan directamente a nuestro inconsciente. Allí ocultamos las emociones reprimidas, las que creemos que no podemos mostrar en sociedad por temor a ser rechazados, uno de los mayores miedos inconscientes. Hay varias maneras de tomar conciencia. Cuando tenemos reacciones exageradas frente a las creencias u opiniones de los demás. Cuando hay algo que nos gusta de manera especial. Con el sentido del humor. Las personas con poco sentido del humor tienen su sombra muy maniatada. Con todas las cosas que tienen que ver con los tabúes sociales. Sexo, dinero, estatus, etc. Con las relaciones personales y más íntimas. Por ejemplo, al elegir pareja. En la consideración de nuestros ídolos, a quienes atribuimos los valores que no podemos ver en nosotros mismos. En los acontecimientos deportivos. Cuando creemos que debemos ser buenos y hacemos 1000 cosas para demostrarlo. En nuestras fantasías y sueños. La sombra se proyecta continuamente en todo lo que nos rodea. Es uno de los caminos del inconsciente para mostrarnos nuestra otra cara. No quiero ser como mi madre, exclama una mujer, pero actúa de la misma manera mediatizada u oculta. Cuando nos vemos reflejados en quien más rechazamos, sufrimos un sobresalto. Hasta un curso de milagros lo dice. Los que descubren que su Salvador ya no es su enemigo experimentan un sobresalto.
Muchas veces hemos visto cómo la sombra del árbol genealógico se proyecta en uno o dos de sus miembros. A estas personas se las acostumbra llamar ovejas negras o chivos expiatorios. Desconocemos las causas de este fenómeno, pero sabemos que se manifiesta en personas que presentan ciertos síntomas, bajo ciertas circunstancias, que tienen determinados aspectos negativos en sus vidas. Yo siempre digo que estas almas son muy elevadas, porque alivian las cargas de los demás. Gracias a sus síntomas pueden plantearse muchas cuestiones y tomar conciencia, para sanarse y liberar a sus ancestros y descendientes de posibles problemas o enfermedades. Cada uno de nosotros recibe de los padres y ancestros cierto legado que se encuentra en nuestra sombra. Nos transmiten todos aquellos problemas disfuncionales que no pudieron o no supieron solucionar: creencias, valores, costumbres, hábitos, prejuicios, tabúes, etc. Esta es la razón por la que nos enamoramos de personas completamente diferentes a nosotros, pero que llevan el mismo programa polarizado de forma especular, espejo. La víctima con el victimario, el introvertido con la extravertida, el creyente con el ateo, el silencioso con el parlanchín, el reprimido sexual con la liberal en el sexo. Es más, estamos programados para no tener hijos y nos casamos con personas estériles, como una paciente mía que nació sin útero. En su árbol familiar había montones de mujeres que habían sufrido abusos sexuales o embarazos no deseados. Una pregunta que siempre hago a mis pacientes es: ¿qué crees que te hizo especial a los ojos de tu compañero? Y también estas otras: ¿qué es lo que más te disgusta de tu pareja? ¿Y lo que más te gusta? En nuestros cónyuges podemos encontrar a nuestros opuestos y así descubrir aspectos de nuestra sombra. La convergencia en el cuerpo de nuestra sombra. Este es uno de los aspectos que más estudiamos y aplicamos a través del método de bioneuroemoción, BNE. En BNE, hacer consciente la sombra se considera un imperativo biológico fundamental. Yo lo llamo buscar la historia que hay detrás de la historia. La historia oculta tras la historia que el ego se explica a sí mismo. Es importante dejar muy claro que la sombra nunca miente. Es el ego quien lo hace. La sombra es considerada dañina, pero ello se debe a las proyecciones del ego sobre ella. Cuando les digo a mis pacientes que su historia es mentira, se quedan sorprendidos. Pero nada es más cierto. Sus historias conscientes no sirven para nada, salvo para justificarse y dar explicaciones racionales. Pero no llegan a las vísceras, que es el lugar donde se manifiesta el inconsciente a través de la sombra. En nuestros cuerpos se manifiestan todos nuestros dioses y todos nuestros demonios. Podemos expresar nuestras más elevadas cualidades y las bajezas más extremas. El trabajo de cada uno consiste en aglutinarlas e integrarlas. Ambas son aspectos de lo mismo. Comprender esto equivale a ingresar en otro ámbito mental, en otro campo de acción, donde los opuestos dejan de existir, porque la mente asume todos sus aspectos y se libera de todos los juicios. En su libro Tu realidad inmortal, Gary R. Renard nos dice que la sombra vendría a ser la mente errónea, en la que el ego proyecta continuamente la imagen de todo aquello que deseamos ocultar, la cara de la culpabilidad, lo que nos permite mostrar otra cara de inocencia al mundo. Cuando utilizamos la mente recta, que es la que nos enseña el Espíritu Santo, comprendemos que la mente errónea es la ilusión y que no es real. La errónea domina este mundo dual. Por ello nos manifestamos dualmente: lo que queremos mostrar al mundo y lo que queremos ocultarle. A esto último lo llamamos sombra. La sombra contiene la mayor parte de la culpa inconsciente, que el ego rechaza constantemente. Repito, no hay que olvidar que la sombra nunca miente. Debemos escucharla para poder descubrir los ardides del ego. Este siempre está interesado en la disputa y la controversia, pues así se asegura la pérdida de paz mental. Y sin paz mental no es posible la disolución del ego. El ego sin la culpabilidad no tiene razón de existir.
Por eso la ama tanto. Es la roca sobre la cual ha edificado su iglesia. La culpabilidad nos lleva a repetir las historias. ¿Para qué? Para aplicar el perdón integrándolas cuando aquietamos nuestra mente y cambiamos la percepción de lo que vemos. Wilhelm Reich consideraba que el psiquismo constituye una expresión de nuestro cuerpo. Para él, el cuerpo y la mente son funcionalmente idénticos. En ningún lugar se expresa con tanta claridad la identidad funcional como principio de investigación del funcionalismo orgonómico como en la unidad existente entre psique y soma, entre emoción y excitación, entre sensación y estímulo. Esta unidad o identidad constituye la base fundamental de la vida y excluye de una vez por todas cualquier posible trascendentalismo o incluso autonomía de las emociones. La coherencia o su ausencia. John C. Pierrakos, que en la década de los 40 fue discípulo de Wilhelm Reich, dice en La anatomía del mal: la persona sana gobierna positivamente su vida y se siente satisfecha consigo misma. En este estado, la enfermedad y el mal están casi completamente ausentes. El principal rasgo distintivo de la enfermedad, por el contrario, consiste en la distorsión de la distorsión de la realidad corporal, de la realidad emocional y de la realidad de la verdadera naturaleza de los demás y de sus acciones. El mal, entonces, constituye una distorsión de hechos que, en sí mismos, son naturales. Pero la persona enferma no percibe sus propias distorsiones, sino que siente que la enfermedad procede del exterior. El enfermo suele considerar que sus problemas están causados por factores externos. Proyectamos en la sombra la creencia de que nuestras enfermedades son ajenas a nosotros y así nos mantenemos en una adolescencia emocional. Renunciamos a la propia responsabilidad. Una persona sana hace precisamente lo contrario. Para que esto sea así, es importantísima la coherencia emocional. La persona debe alinear lo que piensa con lo que siente y lo que hace. A lo largo de este libro, haré referencia a esta coherencia continuamente. No olvidemos que la salud y la enfermedad están unidas de forma indisoluble. Una de las maneras de recuperar la coherencia consiste en estar en armonía con la propia sombra. Como decía Jung, la sombra solo resulta peligrosa cuando no le prestamos la debida atención. Para ello, tenemos que liberarnos de la culpa, encauzar nuestras emociones y reverenciar las que mantenemos ocultas a los ojos del ego. Darnos cuenta de cómo nos proyectamos en los demás, cómo son nuestras relaciones, tanto interpersonales como intrapersonales. Observar nuestros valores y creencias, desarrollar la suficiente flexibilidad mental para cambiarlos, sin olvidar que estos se expresan en nuestros cuerpos. Quisiera destacar que la sombra tiene un enorme potencial de expresión y que, al liberarla con el amor, sin añadir juicios, uno puede extraer de ella una energía enorme que impulsa a alcanzar metas mayores y a manifestar el propio destino o programas de orden superior. Al liberar la sombra, liberamos la mente errónea, la iluminamos con la percepción del Espíritu Santo y dejamos que todas nuestras capacidades y potencialidades se manifiesten. Este es el propósito del libro: liberar la parte oculta de nosotros mismos que gobierna este mundo de ilusión para despertar de este sueño y convertirlo en la manifestación de nuestras creaciones. Creaciones de felicidad gracias a la ausencia del miedo y a la plena conciencia de que estamos conectados a la fuente universal que todo lo provee y que espera que sus hijos abran las puertas de la prisión de sus oscuridades mentales. Puedes esclavizar a un cuerpo, pero las ideas son libres y no pueden ser aprisionadas o limitadas en modo alguno, excepto por la mente que las concibió. Pues ésta permanece unida a su fuente, que se convierte en su carcelero o en su libertador, según el objetivo que acepte para sí misma. Epílogo sobre la sombra. Querida sombra, te permito que te manifiestes. Tu liberación es mi futura sabiduría. Tu expresión me permite realizar mi plenitud.
Sal del anonimato para que pueda conocerme. Sal del anonimato para que pueda saber cuál es mi potencial. Sal del anonimato para que pueda conocer mi capacidad de expresión. Sal del anonimato para que mi creatividad se exprese en su máximo nivel. Conocerte me permite liberarme del bien y del mal. Liberarte me permite encontrar las puertas del conocimiento y mi divinidad. Trabajar contigo me permite encontrar la vida auténtica. Me permite liberarme de ataduras basadas en las opiniones de los demás, en sus críticas, en sus proyecciones, en sus manipulaciones. Ahora sé que todo lo que me rodea forma parte de mí. Ahora sé que lo que me rodea es el espejo en el cual puedo verme a mí mismo y ver todos los aspectos que no podía ver. Gracias por permitirme reírme de la vida, porque el humor y la risa son una puerta para poder expresarme. El humor es la conexión con la relatividad de las cosas. No tomarme demasiado en serio me permite liberarme. Así sale a relucir aquella parte escondida y entonces me puedo reír de ella. Gracias, sombra, porque escondes el oro del cual yo no era consciente. Hacerte brillar me permite brillar, y cuando brillo, todo lo que me rodea brilla. Porque mi percepción queda sanada y me permite vivir otra realidad, reflejo de la realidad que pueden vivir los demás. Si puedo elegir lo que hago en el mundo, entonces puedo elegir y asumir mi responsabilidad por todo lo que creo en él. Enric Corbera, el observador en bioneuroemoción. Mente errónea, mente recta. Para alcanzar el estado de curación, es imprescindible saber utilizar la mente. De lo primero que debes ser consciente es de que tu mente está dividida. Una parte es la mente ilusoria y la otra es la real, la mente que percibe la verdad. Tanto la mente errónea como la recta tienen una coherencia porque ambas proceden de tu mente sana. Lo que ocurre es que has decidido poner una parte de tu mente al servicio del ego. Esta separación ocurrió cuando tú creíste que estabas separado de Dios. Sentirse separado de Dios, de la fuente universal, hace que esto suceda y que lo vivas de esta manera. Pero como no es real, de aquí nace la ilusión y su mundo, el mundo de la ilusión. Ambas mentes perciben el mundo de manera totalmente diferente. Eso te convierte en el hacedor del mundo que deseas ver. Si no eres consciente de ello, entonces te conviertes en víctima de un mundo en el que percibes peligros, buscas ídolos protectores, crees que pueden hacerte daño y que tú también puedes hacerlo. Un mundo en el que la enfermedad es algo temible, la muerte un fin, el sufrimiento es una manera de vivir y toda la vida es un sinfín de problemas que debes resolver para subsistir. Acabo de definir el mundo del miedo en el que rige la proyección. El mundo que ves es el sistema ilusorio de aquellos a quienes la culpabilidad ha enloquecido. Contempla detenidamente este mundo y te darás cuenta de que así es. Pues este mundo es el símbolo del castigo, y todas las leyes que parecen regirlo son las leyes de la muerte. Los niños vienen al mundo con dolor y a través del dolor. Su crecimiento va acompañado de sufrimiento y muy pronto aprenden lo que son las penas, la separación y la muerte. Sus mentes parecen estar atrapadas en sus cerebros y sus fuerzas parecen decaer cuando sus cuerpos se lastiman. Parecen amar, sin embargo, abandonan y son abandonados. Parecen perder aquello que aman, la cual es quizá la más descabellada de todas las creencias. Y sus cuerpos se marchitan, exhalan el último suspiro, se les da sepultura y dejan de existir. Ni uno solo de ellos ha podido dejar de creer que Dios es cruel. Por otra parte, la mente recta, la que está inspirada por el Espíritu Santo, percibe el mundo como un lugar lleno de oportunidades para aprender, para aplicar correctamente el perdón. Es la mente de la curación, es el mundo real, el mundo donde vive el amor, es el mundo de la extensión.
El principio de escasez. Es uno de los principios que rigen el mundo de la ilusión, de la carencia, de la falta, de la pequeñez. Es la creencia en la escasez. Este principio se alimenta del mundo del miedo, de la separación. Por eso, UCDM nos dice: la única carencia que realmente necesitas corregir es tu sensación de estar separado de Dios. Has de comprender que el principio de escasez es la causa de que creas tener necesidades. No eres consciente de que eres tú mismo quien te priva de algo. Debido al principio de escasez, buscamos en otros los que consideramos que nos falta a nosotros. Amamos a otro con el objeto de ver qué podemos sacar de él. De hecho, a esto es a lo que en el mundo de los sueños se le llama amor. Para sanar, hemos de invertir nuestro sistema de pensamientos. Debemos decidir quién dirigirá nuestra mente. Esto requiere un estado de alerta, un cuestionamiento de todas las creencias para que la mente empiece a pensar más libremente. Un curso de milagros nos dice que esto no lo podemos hacer solos, o desde el ego. Necesitamos ayuda y ésta solo puede proceder del Espíritu Santo. Este es un pensamiento revolucionario, una revolución de la conciencia. Dejar de buscar afuera, saber que lo que hay afuera solo es la manifestación de lo que está dentro de nosotros. El mismo Aristóteles decía: si te preocupan problemas financieros, amorosos o de relaciones familiares, busca en tu interior la respuesta para calmarte. Tú eres el reflejo de lo que piensas diariamente. Lo que nos debe quedar claro, y en ello radica la auténtica revolución del pensamiento, es que los males del cuerpo no provienen del cuerpo, sino de la mente enferma. La mente manifiesta la enfermedad cuando ella misma no está en coherencia con lo que piensa y con lo que hace. Toda curación empieza con esta verdad. La prolongación de la enfermedad deriva de su atribución a la casualidad o de considerarla una cruz enviada por Dios. De esta idea se nutren tanto el ateo como el mártir. Ambos creen no tener nada que ver con lo que les sucede. El primero piensa que Dios no existe y el segundo que Dios le exige sacrificios para santificar su alma. La enfermedad es la creencia en que todo lo que me ocurre se debe a factores externos a mí. Veamos algunas reflexiones de UCDM. La enfermedad es una forma de búsqueda externa. La salud es paz interior. El cuerpo no puede crear, y la creencia de que puede da lugar a los síntomas físicos. A la larga, todo el mundo empieza a reconocer, por muy vagamente que sea, que tiene que haber un camino mejor. La distorsión que dio lugar a la magia se basa en la creencia de que existe una capacidad creativa en la materia que la mente no puede controlar. Magia o principios mágicos son todos los remedios que utilizamos para curar el cuerpo. Se basan en la creencia de que el cuerpo es el responsable de todos los males físicos. El curso no nos dice que no debemos utilizarlos, más bien todo lo contrario. Afirma que nuestra mente está tan atrapada en sus creencias de separación que se necesita un enfoque de conciliación entre el cuerpo y la mente. Por eso, mi consejo personal es que, mientras sanamos nuestra mente, tomemos remedios para sanar el cuerpo. Calmar los dolores ayuda a que la mente esté lo bastante tranquila para reflexionar acerca de las percepciones que debe sanar para hallar la paz interior. Este es el requisito previo para la curación de todos nuestros males. Para despertar nuestro poder interior es imprescindible reconocer que formamos parte de un todo y que éste nos proporciona las soluciones a nuestros males. Debemos rechazar la idea de que estamos solos, a la merced de todo lo malo que nos rodea, empezando por la enfermedad. Sin este cambio de pensamiento, acceder al estado de curación es totalmente imposible. Ello se debe a que es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación de pensamiento y creencia, la cual puede literalmente mover montañas. UCDM nos devuelve la responsabilidad a nosotros.
nos propone que salgamos de la adolescencia y nos hagamos adultos, que tomemos conciencia de una vez por todas de que nuestros pensamientos son la sustancia que conforma nuestras vidas. Debemos aprender a utilizarlos, a conocer su poder y a dejar de prestarles atención. De lo contrario, estos se mueven y se encuentran con pensamientos afines que alimentan el mundo que nosotros creemos real, sin ser capaces de percibir que es una ilusión. Por eso UCDM dice: tal vez creas que eres responsable de lo que haces, pero no de lo que piensas. La verdad es que eres responsable de lo que piensas porque es solamente en este nivel donde puedes ejercer tu poder de decisión. Eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente y condonas pasivamente sus creaciones falsas. Como vemos, UCDM nos conmina a estar alerta, a tener una mente disciplinada y a mirar dentro de nuestro corazón antes de tomar cualquier decisión. A ser responsables, pues los pensamientos siempre crean forma en alguna parte, y muchas veces esta parte se encuentra en nuestros cuerpos. No hay pensamientos fútiles. Todo pensamiento produce forma en algún nivel. Para cerrar este capítulo quiero hacer referencia a Grodek, un psicoanalista contemporáneo de Freud que llegó a conclusiones altamente revolucionarias para su época. Sus ideas son radicales aún hoy, pero ya están haciendo mella en mucha gente, sobre todo entre quienes empiezan a estudiar un curso de milagros. Grodek llegó a la conclusión de que los cerebros y los cuerpos son fabricados por la mente, en lugar de ser al revés, y que la mente, descrita por Grodek como una fuerza llamada ello, los fabrica para sus propios fines. UCDM explica lo mismo, y a este ello lo llama el ego. Por eso, Grodek formulaba a sus pacientes una pregunta que les resultaba muy irritante: ¿cuál les parecía que era el propósito de su enfermedad? Lo que pretendía era rescatar a sus pacientes de las garras del victimismo, llevarlos a considerar su estado como una decisión de orden superior escondida en su inconsciente. La dualidad frente a la no dualidad. La dualidad se basa en la percepción y la no dualidad se basa en el conocimiento. La primera está regida por el ego y la segunda es la visión del Espíritu Santo. El pensamiento dual es la interpretación del mundo. Yo estoy separado de ti. Lo que me ocurre es algo externo a mí. Debo protegerme del exterior. Mis pensamientos no van a ninguna parte. La culpabilidad es mi gran Dios. Para deshacerme de ella, debo proyectarla en los demás. La enfermedad es del cuerpo. Mente y cuerpo están separados. Mi cuerpo me demuestra que estoy separado de ti. Mis desgracias, dolores y enfermedades demuestran que Dios no existe, porque, si existiera, no permitiría estas cosas. En el mundo dual, el sufrimiento y el sacrificio son fundamentales. Como creo que estoy separado de algún Dios, debo hacer algo para congraciarme con Él. Me resulta imposible pensar que yo pueda recibirlo todo a cambio de nada. Se trata de la creencia en el pecado y en la muerte como final de todo. La creencia de que mi mente está confinada dentro del cuerpo, de que ésta es un producto del cuerpo, de que la materia tiene algún tipo de poder o capacidad para crear algo que yo no puedo controlar, o solo puedo hacerlo con mucha dificultad. En el mundo dual todo parece al revés de cómo es. La ciencia demuestra la existencia de lo que llamamos el mundo real, pero la misma ciencia señala que el mundo es solamente una proyección de la mente. La ciencia está en la misma tesitura que propone UCDM, la mente dual o newtoniana o la mente no dual de la física cuántica. Con respecto al cuerpo, un curso de milagros nos dice: sin embargo, es casi imposible negar su existencia en este mundo. Los que lo hacen se dedican a una forma de negación particularmente inútil. Por otro lado, en la no dualidad todo está conectado. Muchos llaman matriz a la sustancia que lo interconecta todo. La no dualidad nos enseña que nosotros atraemos lo que nos acontece con nuestros pensamientos.
Ellos crean constantemente nuestra realidad y su fuerza reside en la emoción que ponemos en las relaciones y en los acontecimientos. En la mente no dual, la observación es crucial y el observador sabe que puede alterar lo observado cambiando el pensamiento y el sentimiento. Para vivir con la mente no dual se hace imprescindible estar alerta, un estado de quietud mental frente a lo que se observa que nos lleva a preguntarnos para qué hemos atraído una determinada experiencia a nuestra vida. La no dualidad nos aleja del victimismo, del pobre de mí. Nos convierte en adultos espirituales, responsables de nuestros pensamientos y, por consiguiente, de nuestras acciones. Debe de observarse con especial atención que Dios solamente tiene un hijo. Si todas las creaciones de Dios son hijos suyos, cada una de ellas tiene que ser parte integral de la filiación. La filiación, en su unicidad, trasciende la suma de sus partes. Kenneth Wapnick nos dice: podemos ver claramente que no hay manera de que el estado no dualista del cielo pueda ser entendido por un cerebro que ha sido programado por la mente culpable y dualista para que no entienda lo que es la no dualidad, el estado que constituye la más grave amenaza para la existencia individual y específica. Y así llegamos a la médula del asunto: cómo hablarles de la verdad no dualista a mentes dualistas y por consiguiente cerebros, que literalmente no pueden comprender esta verdad. Ese es el reto al cual se enfrenta Jesús en un curso de milagros, UCDM, cuyas enseñanzas proceden de la verdad frente a un mundo de ilusión que no cree en ella y ni siquiera reconoce esta verdad. Un curso de milagros nos enseña continuamente esta no dualidad en sus páginas. Por ejemplo, cuando dice: tus acciones son el resultado de tus pensamientos. No puedes separarte de la verdad otorgándole autonomía al comportamiento. Es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación de pensamiento y creencia, la cual puede literalmente mover montañas. UCDM hace hincapié en que la enseñanza no dualista no se entiende, pero se puede enseñar mediante símbolos y lenguaje metafórico dualista. Algo similar a las enseñanzas de Jesús mediante parábolas. Lo que se pretende es que la mente se desencaje de posiciones fijas. El Espíritu Santo se basa en tu idea de lo que crees que es el mundo para demostrarte que no es verdad. La enseñanza no dualista del Espíritu Santo empieza con la verdad de las cosas y de los sucesos que parecen opuestos, pero están relacionados los unos con los otros. El Espíritu Santo es el vínculo entre la otra parte, el demente y absurdo deseo de estar separado, de ser diferente y especial, y el Cristo, para hacer que la unicidad le resulte clara a lo que es realmente uno. En este mundo, esto no se entiende, pero se puede enseñar. En busca de la percepción inocente. En la desaparición del universo hay una explicación que resume lo que quiero exponer en este apartado. La realidad es invisible y cualquier cosa que pueda ser percibida u observada de cualquier modo, incluso medida científicamente, es una ilusión, justo lo opuesto de lo que el mundo piensa. Una de las cosas que debemos aprender es a percibir. Debemos liberar nuestra percepción de la dualidad, no caer en la trampa de que hay cosas buenas y cosas malas. Lo que más necesitamos es sanar nuestra percepción, pues ésta determina el mundo. Cuando dejamos nuestra percepción en manos del ego, vemos carencia y necesidad, y esta percepción fabrica nuestro mundo. Un mundo de separación, de necesidad, de carencia. Cuando ponemos la percepción en manos del Espíritu Santo, creamos. Sabemos que formamos parte de aquello que percibimos y que nuestra percepción puede liberar lo percibido. Por eso, UCDM dice: tu percepción debe de ser corregida antes de que puedas saber nada. Vamos a hacer un juego de percepción. ¿Cómo sabes que existes? ¿Qué evidencias concretas tienes para saber que existes? Respuesta:
Pienso, luego existo. Bien, muy bien. ¿Cómo sabes que todo lo demás existe? Mis sentidos así me lo dicen e informan. Ah, muy bien. Vamos ahora a la gran pregunta. ¿Cómo sabes que lo que te dicen tus sentidos es correcto? Está claro que tu única información procede de lo que te dicen tus sentidos, pero estos solo transforman impulsos eléctricos de tu cerebro. Entonces, ¿esto quiere decir que todo lo que yo percibo depende de mis conexiones neuronales? Exacto. Es decir, que no sé cómo es el universo exactamente. Eso es. Todo aquello de lo que no soy consciente o que no percibo es inconsciente. Hay muchísimos datos que no proceso conscientemente, alrededor del 97% de los bits de información que me rodean. Entonces, ¿cómo puedo estar seguro de que lo que veo es verdad? ¿Dónde va la información de la que no tengo conciencia? Y la pregunta más importante, ¿qué ocurre con esta información inconsciente? Sigo haciéndome preguntas. ¿Lo que veo es real o es una interpretación? Esta tiene respuesta. Solo tengo que tomar conciencia de que un mismo hecho o situación puede percibirse de muchas maneras. Mejor dicho, interpretarse. Entonces, ¿en qué se basa mi interpretación? Obviamente detrás tiene que haber unas creencias, y éstas a su vez deben sustentarse en algún tipo de programa para que ellas puedan seguir interpretando el mundo que ven. ¿Por qué existo? ¿Cuál es la finalidad de la vida? No será morir. Y si me pongo en plan cósmico, ¿por qué el Big Bang? Está claro que tiene que haber algo antes del Big Bang, y por definición, debe tratarse de un acto de conciencia. La conciencia percibe la dualidad, y por eso ella puede hablar de un comienzo y de un final. La ciencia no puede responder la pregunta acerca del por qué, pues ésta se halla dentro del paradigma que se pretende resolver. Es una pregunta psicológica y para poder responderla hay que salirse de las limitaciones que la ciencia impone, según las cuales todo debe ser medido, pesado, cuantificado, además de poder ser reproducido por un modelo que, a su vez, pueda refutarse. En UCDM encontramos la siguiente afirmación. La conciencia, el nivel de la percepción, fue la primera división que se introdujo en la mente después de la separación, convirtiendo a la mente de esta manera en un instrumento perceptor en vez de un instrumento creador. La conciencia ha sido correctamente identificada como perteneciente al ámbito del ego. Debemos ir más allá de nuestros sentidos, de nuestros aparatos perceptores, incluso más allá de nuestras creencias, pues éstas limitan e hipotecan la percepción del mundo. Conocí a una chica en Guadalajara, México, que doblaba cucharas con la mente. La verdad que era poca cosa desde el punto de vista físico. Me decía, para poder doblar la cuchara, debes tener la certeza de que la cuchara en realidad no existe. Lo único que ves es una porción de la energía total que vibra de una manera diferente a como vibras tú. Lo que tienes que hacer es poner tu conciencia en comunión con la vibración de la cuchara y ésta se vuelve totalmente maleable. Percibo porque tengo un instrumento perceptor, el cuerpo. La percepción me separa. Cuando la mente elige estar separada, elige percibir. La capacidad de percibir hizo que el cuerpo fuese posible, ya que tienes que percibir algo y percibirlo con algo. La percepción entraña juicio. No puedo percibir la dualidad sin hacer un juicio. Bien, mal, bajo, alto, negro, blanco. Formulo un juicio de valor y mi mente crea los niveles que están en función de mis juicios, que van desde lo óptimo hasta lo pésimo, pasando por diferentes grados. La percepción, como he dicho, alimenta la dualidad. Para que ésta se manifieste en mi vida, tengo que creer que es posible no tener nada, carecer, y que para sobrevivir es necesario obtener. UCDM nos enseña que el mundo es la pantalla en la cual proyectamos nuestros sueños. Es la pantalla en la que vemos nuestra locura de la dualidad. En ella proyectamos nuestras fantasías, que no dejan de ser fútiles intentos de cambiar lo real.
Esto nos convierte en seres temibles, porque creemos que nuestras fantasías deben cumplirse a una costa de ir en contra de las fantasías de los demás. Disfrazamos estas fantasías con todo tipo de justificaciones y explicaciones acerca de cómo deberían ser las cosas para asegurar el buen funcionamiento del mundo. Entonces, el mundo se polariza más, y cuanto más queremos cambiar algo, más lo reforzamos. Queremos sustituir nuestra realidad por otra, y esto refuerza aún más la separación. La mente puede hacer que la creencia en la separación sea muy real y aterradora, y esta creencia es lo que es el diablo. Para alcanzar la percepción inocente, se hace imprescindible no hacer juicios. Seguimos percibiendo, pero nuestra percepción está en manos del Espíritu Santo. Él nos enseña a percibir con una mente libre de juicios. Cuando percibimos sin hacer juicios, nuestra mente se libera y entonces puede empezar a crear en vez de fabricar. Hay que tener en cuenta que nuestra mente está hecha a imagen y semejanza de nuestro Creador, y puesto que tiene la misma cualidad, no puede dejar de actuar. Como percibo separación y esto no es real, mi mente fabrica, y lo que fabrica es el mundo de la ilusión. En cambio, cuando pongo mi mente en manos del Espíritu Santo, ésta crea tal como lo hace el mismo Dios. Es una mente que vive en el mundo real. Es una mente inocente. Por lo tanto, si deseamos curar nuestros males, una de las cosas que debemos hacer es corregir la mente dual y darnos cuenta de que la percepción de lo que llamamos realidad no es más que la proyección de las creencias. Atraemos a nuestras vidas aquello de lo cual pretendemos alejarnos, porque le tenemos miedo. El miedo alimenta el sueño de la separación y lo proyectamos hacia afuera. Al hacerlo, lo convertimos en los sucesos que se manifiestan en nuestras vidas, y los atribuimos a la mala o a la buena suerte. UCDM nos dice: una de las ilusiones de las que adoleces es la creencia de que los juicios que emites no tienen ningún efecto. Cuando la Biblia dice, no juzguéis y no seréis juzgados, lo que quiere decir es que si juzgas la realidad de otros, no podrás evitar juzgar la tuya propia. Juzgar implica que abrigas la creencia de que la realidad está a tu disposición para que puedas seleccionar de ella lo que mejor te parezca. Hablemos del Espíritu Santo. A lo largo de este libro hablaré del Espíritu Santo. A muchos les molesta esta expresión, porque, como me ocurría a mí, les recuerda la religión dualista de la Iglesia Católica que, como yo, han dejado atrás para seguir buscando la verdad sobre Dios. Somos ateos de la religión dualista y empezamos a ser creyentes de la religión no dualista. Tal como dice Alexander Marchand en su libro El universo es un sueño. Así, se podría decir que para encontrar al verdadero Dios, hace falta convertirse en un ateo del Dios dualista. Hace falta no rendir honores a alguien que en realidad es un tarado cruel y dualista. Dios no puede ser perfecto amor y al mismo tiempo un psicópata creador y manipulador del universo. El ego nos aleja del Espíritu Santo con la creencia en el pecado. Esta creencia nos hace tener miedo a Dios. Como tememos que nos castigue, hacemos todo lo posible para agradarle. El ego alimenta constantemente esta cualidad con la creencia en la culpabilidad. Como nos dice UCDM, tener miedo de la voluntad de Dios es una de las creencias más extrañas que la mente humana jamás haya podido concebir. El uso que el ego hace de la culpabilidad. Si sientes culpa, no podrás alcanzar la paz interior. Esta es una de las finalidades del ego, que tengas miedo. Sentirte culpable te hace pensar que te puedes liberar del dolor, pero no te das cuenta de que la raíz de todo dolor, ya sea físico o emocional, es precisamente la culpabilidad. Cuando algo nos duele, podemos estar seguros de que hay un sentimiento de culpa escondido detrás de ese dolor. La fuente del dolor es inconsciente. Este se nos muestra para que tomemos conciencia de que algo anda mal en nuestra mente, y lo que realmente anda mal
es nuestro estado de incoherencia emocional. Cuando entregamos nuestro dolor al Espíritu Santo, no le pedimos que lo cure, sino que sane nuestra mente de la creencia en la culpabilidad. Solo deshaciendo la culpa podemos deshacer el dolor. El Espíritu Santo nos enseña que, si queremos sanarnos, debemos hacer un proceso de integración entre la parte que mostramos al mundo y la parte que le escondemos. Mostramos al mundo nuestra cara de inocencia, pero en nuestro interior tememos el juicio del mundo. Como dice UCDM, el propósito del ego es infundir miedo porque solo los que tienen miedo pueden ser egoístas. Siempre que le hagas caso al ego, experimentarás culpabilidad y temerás ser castigado. El ego es literalmente un pensamiento atemorizante. El Espíritu Santo nos libera del sentimiento de culpa, y esto permite liberar la mente, que deja de sufrir. En cambio, el ego intentará de todas las formas posibles que te sientas culpable. Así buscarás el castigo. Es más, te castigarás tanto física como mentalmente, pues creerás que, si así lo haces, Dios no te castigará. La creencia en la culpabilidad está relacionada con la creencia en el tiempo. El tiempo existe como creación de una mente separada. El espacio-tiempo descubierto por Einstein es la manifestación de esta creencia. Si me siento separado de todo, tengo que poner distancia y tiempo. La culpa nos hace vivir el tiempo como lineal. Es una percepción psicológica. Si me siento culpable por algo que ocurrió en el pasado, esto enturbia mi presente y busco el castigo en el futuro. El ego es la creencia de que se puede prever el futuro, y, como en el fondo sabe que no es así, sufrimos crisis de ansiedad. Pero, ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo obviamente no es una persona ni un ente. Vendría a ser como el pensamiento de amor puro, abstracto y no específico, que siempre está presente en nuestras mentes separadas. Un día sentí una inspiración relacionada con una analogía para comprender mejor qué es el Espíritu Santo. Ya sabemos que la Trinidad está definida como la conjunción del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son tres en uno, y este uno es Dios. A partir de esta definición, se puede hacer la analogía siguiente. Por lo que vemos en esta analogía, el Espíritu Santo completa la interrelación entre el Padre y el Hijo. En Tu realidad inmortal, Gary R. Renner dice que el Espíritu Santo vendría a ser como nuestro yo superior. Es el guía que nos habla en nombre de Dios Padre. Es la inspiración universal, es la llamada a la expiación, palabra que nos invita a restituir nuestra mente separada, a ver otra mente que creímos separada de nosotros y percibimos en unidad. Es la idea suprema de curación. A través del Espíritu Santo, nos liberamos de la culpa y así podemos sanar nuestra mente. Cuando la mente se sana, el cuerpo la sigue. El Espíritu Santo nos señala que dar es recibir, enseñanza totalmente opuesta a la del ego, que te dice que si das, pierdes, o si das, es que esperas obtener. El Espíritu Santo nos impulsa a olvidar aquello que creemos ser y a recordar lo que realmente somos. UCDM nos dice, el Espíritu Santo es tu guía a la hora de elegir. Y, asimismo, el poder de elegir es el mismo poder que el de crear, pero su aplicación es diferente. Elegir implica que la mente está dividida. El Espíritu Santo es una de las alternativas que puedes elegir. Una de las funciones del Espíritu Santo que considero más importantes consiste en ayudarte a reinterpretar su percepción y enseñarte que no entiendes lo que percibes, porque tu mente está dividida. Cuando ofreces al Espíritu Santo la situación que te hace daño, Él la reinterpreta y tú experimentas paz. El Espíritu Santo es el Maestro perfecto. Se vale únicamente de lo que tu mente ya comprende para enseñarte que tú no lo comprendes. Para ello, el Espíritu Santo te enseña mediante los opuestos, aunque no separados. Como nuestra mente vive en la dualidad, percibe lo que no es igual y lo interpreta como algo de lo cual hay que protegerse, y lo hace a través del miedo.
El Espíritu Santo nos enseña que lo que parece diferente es igual, pero manifestado de una forma complementaria u opuesta. Cuando somos capaces de percibir a nuestro opuesto como una parte de nosotros mismos, entonces la mente tiene la posibilidad de integrarse y así sanar. La sanación es el resultado de dejar de percibir algo separado para interpretarlo como perteneciente a uno mismo. Ya no hay lucha, ya no hay culpa, sino comprensión. Y es que nuestra mente siempre se está oponiendo a alguien o a algo. UCDM en el capítulo 5 nos da una enseñanza magistral acerca de cómo el Espíritu Santo interpreta la enseñanza bíblica de ofrecer la otra mejilla. Nada puede hacerte daño, y no debes mostrarle a tu hermano nada que no sea tu plenitud. Muéstrale que él no puede hacerte daño y que no le guardas rencor. El ego es la creencia de que nosotros nos tenemos que ocupar de todos nuestros problemas y buscarles la solución. Pero el Espíritu Santo se encargará de nuestra seguridad y bienestar si ponemos todo lo que nos preocupa en sus manos. No tienes que ser ni cuidadoso ni descuidado. Necesitas simplemente echar sobre sus hombros toda angustia, pues Él cuida de ti. Esto no quiere decir que no tengas que ocuparte de ti mismo y de los tuyos, sino que dejes en sus manos las preocupaciones y las inquietudes que no te dejan estar en paz. Tú ya no quieres que todo sea como a ti te gustaría que fuera. Simplemente sabes que hay alguien que sabe mejor que tú lo que es mejor para todos, y por eso lo entregas. Así, si no te sientes feliz, en paz, dichoso, tranquilo ante cualquier situación, estos son indicios de que has reaccionado sin amor y has buscado culpabilidad. Si esta culpabilidad bombardea tu mente consciente e inconsciente, puede mostrarse a tu conciencia como un dolor físico o enfermedad. El curso nos enseña a entregar la situación al Espíritu Santo y así aplicar la expiación. Tu papel consiste simplemente en hacer que tu pensamiento retorne al punto en que se cometió el error y en entregárselo allí a la expiación en paz. En un contexto de curación, del cual trata en esencia este libro, encontramos en el Manual para el Maestro instrucciones de Jesús acerca de cómo el maestro se debe presentar ante un hermano que cree estar enfermo. Los maestros de Dios van a estos pacientes representando otra alternativa que dichos pacientes habían olvidado. La simple presencia del Maestro de Dios les sirve de recordatorio. En cuanto que mensajeros de Dios, los maestros de Dios son los símbolos de la salvación. Representan la alternativa. Con la palabra de Dios en sus mentes, vienen como una bendición, no para curar a los enfermos, sino para recordarles que hay un remedio que Dios les ha dado ya. No son sus manos las que curan, no son sus voces las que pronuncian la palabra de Dios, sino que dan sencillamente lo que se les ha dado. Y le recuerdan que Él no se hizo a sí mismo, y que aún es tal como Dios lo creó. La culpa. El ego utiliza la culpabilidad para dominar tu voluntad. De esta manera pierdes tu libertad, porque haces aquello que los demás esperan que hagas. Este peso aplasta tu mente y no te permite ser tú mismo. Te hace perder la coherencia emocional y empiezas a vivir una vida que no es la tuya. Ahora ya estás en manos de la enfermedad. Tu mente te dice una cosa, sientes otra y no haces tu voluntad. La dinámica del ego. Para poder sanar de nuestros males, penalidades y carencias, debemos saber cómo opera el ego en nuestras mentes. Kenneth Wapnick, al hablar del error y el ego, dice que uno de nuestros errores es minimizar el apego al sistema del ego. Esto nos lleva a creer que el camino espiritual es muy fácil. Lo cierto es que, aunque no es difícil, requiere que te mantengas alerta frente a las divagaciones de tu mente. UCDM nos recuerda muchas veces que la mente no para nunca y que debemos mantenernos alerta, vigilando lo que ella piensa.
Cuando entregamos algo al Espíritu Santo, debemos hacerlo en un acto plenamente consciente, un acto de entrega incondicional. Aquí reside la dificultad. Por eso a veces creemos que el Espíritu Santo no nos escucha, o muchos, sencillamente, lo interpretan como la demostración de que no existe. Una de las cosas que el ego nos mantiene muy ocultas es la verdad sobre la creación del mundo y de nuestros cuerpos. UCDM dice en varias ocasiones que el mundo no pudo ser creado por Dios. Esta es una enseñanza clave del curso. Porque si Dios hubiera creado el mundo, este sería real y no podríamos liberarnos de él de ninguna manera. UCDM nos enseña a no dar credibilidad al mundo físico y al mundo psicológico. Una de las trampas del ego consiste en hacernos creer que podemos enviar luz a otras personas y rezar para que otros se curen. Esto lleva implícita la creencia de que el mundo y los cuerpos son reales. UCDM hace hincapié en ello cuando dice: no intentes ayudar a un hermano a tu manera, pues no puedes ayudarte a ti mismo. Las interpretaciones que haces de las necesidades de tus hermanos son las interpretaciones que haces de las tuyas propias. Cuando ves enfermedad, la refuerzas. La creencia en la enfermedad hace que tu hermano siga enfermo. Es necesario que su mente reciba la bendición de otra mente que sepa que la enfermedad no es real. La enfermedad solamente es real en el mundo de la ilusión. Si fuera real, ciertamente Dios sería cruel. Este es un argumento que el ego utiliza para decirte que Dios no existe. La identificación con el cuerpo es un mandamiento para el ego. Es el templo de la separación. Al ego le encantan las comparaciones, pues compararse es ser diferente. Y en la comparación, uno puede permitirse sentirse mejor o descorazonado. Al ego poco le importa cómo te sientes. Lo que realmente le importa es que te veas diferente. Utiliza el cuerpo muchas veces para estas comparaciones, para que le prestes mucha atención a tu cuerpo. El ego es la creencia de que tú tienes que solucionar todos tus problemas. Así, tu mente siempre está ocupada por nimiedades. La cuestión es que tú siempre te estés proyectando hacia afuera y buscando culpables de todo lo que te suceda. Nunca olvides que, si te sigues sintiendo culpable, es porque tu ego sigue al mando, ya que solo el ego puede experimentar culpabilidad. Tal vez estés pensando que al ego hay que atacarlo y machacarlo, pues nos tiene esclavizados en un mundo de sufrimiento, donde reina el miedo. Nada más lejos de la realidad. No debemos olvidar el poder de nuestra mente. Si atacamos lo que creemos real, lo estamos reforzando en nuestras mentes y nunca podremos dejar de atacar lo que consideremos peligroso o queramos sacarnos de la mente. Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción del vídeo. Podrás escucharlo sin coste con la prueba de 30 días de Audible.